Bien, estamos ya hablando de cadena perpetua. Hay que decir, Huete, que vamos a hacer ahora como un pitch. Es decir, vamos a intentar vender a la gente que no ha visto, si es que existe alguien que no ha visto cadena perpetua, por qué tienes que ver cadena perpetua sin desvelar mucho de la trama. Huete, ¿por qué piensas que la gente tiene que ver cadena perpetua? Vale, la verdad que es una pregunta que me he estado haciendo bastante estas semanas, porque, claro, digo, o sea, a mí es una película que me gusta mucho, pero, claro, nunca tampoco me he puesto como a analizar y a decir qué es lo que tiene de especial esta película como para que diga, joder, tiene algo, ¿no? Yo creo que hay una cosa esencial, que es una película carcelaria, y eso ya hace que sea una película para todo el mundo. O sea, yo creo que ya simplemente con ser carcelaria, el 50% o más de la gente la va a disfrutar porque es que la temática carcelaria es casi ya un género, ¿no? Y luego, o sea, creo que es una película que no sé de qué manera, pero está hecha para todo el mundo. O sea, creo que la podemos disfrutar todos, pues tengamos unos intereses como más allá del cine o no. Creo que todo el mundo podemos acceder a esta película. Y hay algo también que yo voy a poner como por encima de todo, porque me parece que formalmente la película está muy bien, pero es muy convencional, o sea, tampoco creo que arriesgue mucho. Eh, pero hay algo que es el guión, la narrativa, que me parece especial porque, o sea, creo que vuelve como a esta cosa de contar las historias como si la contásemos alrededor de una hoguera, ¿no? O sea, con una sencillez, pero a la vez con una complejidad, ¿no? Es como si un abuelo viniese y te dijese, voy a contarte una historia que viví yo hace mucho tiempo bueno, de un tío que conocí que se escapó de la cárcel y ahora dicen que está en Ciguatanejo, pero nadie ha vuelto a saber nada más de él. Y me parece que eso, esa manera de contar la historia, la hace súper sencilla y conecta muy bien con el público, ¿no? Y la voz de Noz de Morgan Freeman también, o sea, me parece súper especial. Jesús. Bueno, la voz de Morgan Freeman, Dios hablándote ahí, contándote la historia. Em, yo diría que Cadena Perpetua es una película que, si alguien no la ha visto, que serán pocos, como dijo Guillem, em, creo que tiene una pauta bastante marcada en dos vertientes. Una es lo que tú hablas un poco de la forma, ¿no? Es una película que se puede hacer bastante digerible. O sea, son 2 horas 22 minutos, pero a mí se me pasaron volando. O sea, creo que hay una forma en la que se narra esta voz en off, aparte de Morgan Freeman, y lo que está contando, o sea, la historia carcelera es bastante interesante porque si contamos las personas que han vivido la historia de la humanidad, las personas que han tenido una experiencia similar son muy pocas a nivel porcentual. O sea, es algo que nos puede causar mucha curiosidad, ¿sabes? Como ese vistazo desde dentro, aunque creo que partiendo de una obra de Stephen King, que creo que es una persona que aunque viene del mundo del terror y narra dentro de sus historias cosas como bastante crudas o bastante oscuras, también es una oscuridad un poco edulcorada, ¿sabes? Como que te causa un poco de morbo, pero no llega a ser bastante contundente como para que te afecten sobremanera. Entonces creo que esa forma que también se ve reflejada en cómo dirige Darabont la película, cómo está escrito el guión, hace que sea muy digerible, que te llegue, pero que no te destruya tanto por dentro, ¿sabes? Entonces creo que está como bastante equilibrada en ese aspecto. Lo que tú dices, un poco como que no arriesga, pero tiene todos los puntos sobre las IES, básicamente. Entonces está como bastante completa, es muy redonda. Pero por otro lado, creo que también es importante que la gente la vea, sobre todo para los tiempos en los que vivimos ahora, que a mí particularmente creo que logró llegarme también esta vez porque la primera vez que la vi ya era un poco más, era más adolescente, no había vivido como tantas cosas y ahora en el punto en el que estoy, creo que eso de lo que habla la peli, que es el tema central, que es la esperanza, creo que es muy importante y la película tiene muy contrastados esos claros y oscuros, ¿sabes? Incluso en algún momento creo que se menciona Rembrandt, si no recuerdo mal, o sea, lo vi hace 2 días, pero como que es como los cuadros de Rembrandt son el clásico, el sujeto envuelto en oscuridad y ese pequeño halo de luz, ¿sabes? Que lo marca, que le da como esta pizca de identidad, que es lo que envuelve un poco a los personajes en la película, que es esta cosa de estar en un lugar muy oscuro
y algo de luz tiene que haber y el personaje Andy creo que es un claro reflejo de eso y creo que puede ser motivador para muchas personas ver esta película en cualquier momento de la vida. Sí, la verdad que, o sea, ahora que lo decías, yo también la vi hace muchísimo tiempo, o sea, no sé si con 12 o 13 años o por ahí, y ya me gustó, pero claro, o sea, creo que la película tiene una cosa, ¿no? O sea, puedes profundizar en ella, ¿no? Creo que tiene como muchas capas y igual, o sea, hace un par de semanas cuando me la estaba viendo, digo, hostia, a lo mejor no. Claro, yo de adolescente no había entrado a reflexionar sobre esto que me está proponiendo la película y tal, y eso es súper interesante, ¿no? Que la película pueda tener como una profundidad como para todos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo decir que eso, para la gente que no la haya visto, bueno, que es eso, que es la película, una de las películas más famosas de la historia, probablemente que más gente conozca, es Cadena Perpetua, que Que más tiene, gente haya visto. tiene décadas de número 1 en el top de Exactamente. IMDb. Tiene, lo estoy buscando el dato, son más de 16 años seguidos siendo el número 1 de IMDb. Y en el Letterboxd tiene 3,8 millones de personas que la han visto. Bueno, la nota es altísima. Es lo que tú comentabas, es lo que se denomina en inglés un crowd pleaser, ¿no? Como que le gusta mucho, pero porque es una película que apela mucho a los sentimientos, ¿no? Es muy, que de hecho eso lo hablaremos en el análisis, es muy sentimental, pero no es sentimentaloide, y es uno de los grandes aciertos que tiene la película. Es cierto, y esto vuelve a lo que hablamos con Miguel del Padrino, es cierto que es una película toda de hombres prácticamente, porque al final es una cárcel masculina y literalmente solo hay un personaje femenino en toda la historia y la matan, ¿no? Nada más empezar, no es spoiler. Pero sí que es cierto que es otra de estas películas que al público masculino le encanta, ¿no? De esto de típica película que cuando empiezas a querer ver cine, vas a buscar las mejores, te sale esta y te la ves y te encanta, ¿no? Por eso yo también la vi de joven, tanto esta como la Milla Verde y todas estas. Eh, pero igualmente, justo lo que has dicho tú, que parece un relato también porque está muy contada como tal, ¿no? Porque tiene un narrador muy marcado que es Morgan Freeman, esto es súper conocido, ¿no? No solo la voz de Morgan Freeman, sino que siempre hace voces en off en todas las películas que ha hecho. Y, es lo que decías tú, o sea, me parece que es una historia muy buena y contada muy bien. Ahí puede estar el debate de si mucha gente dice realmente vale tanto la pena, está muy sobrevalorada o no. A ver, El Padrino que hemos hablado hace poco, para mí es mucho mejor. Para mí esto es una historia muy bien, buena, muy bien contada por Frank Darabont, que tiene como este toque clásico, película de los 90. Es la primera vez que hablamos de Roger Dickens, que hace la fotografía aquí, uno de los mejores directores de fotografía actualmente y también de la historia. Es el rey del cine digital, aunque aquí esto estuviera rodado en película. Y nada, decir que es una película carcelaria, como has dicho tú, de subgénero, que funciona un montón. Las series Prison Break, Orange is the New Black, todo este tipo de cosas a la gente a la gente le encanta. Eh, y, eh, y además las actuaciones son muy buenas. Por eso que yo creo de que no es... Puede tender al melodrama todo, pero están en ese punto, tanto Morgan Freeman como Tim Robbins, que son los protagonistas, en ese punto en el que están justos, en la medida justa, para no pasarse. Sobre todo Tim Robbins, que tiene un personaje muy difícil, sobre todo basándose en el texto de la novela original de Stephen King, que es como muy estoico, ¿no? Es como muy par con palabras, ¿no? Y cómo intenta transmitir todo lo que este personaje de Andy Dufresne quiere hacer con muy poco y lo consigue de sobrado. Cabe decir que la película fue un desastre en taquilla porque probablemente tiene uno de los peores títulos de la historia en original, que es The Shawshank Redemption. Es impronunciable para mucha gente, incluso angloparlantes, o sea... Sí. Yo, de hecho, ahora voy a intentar decirlo en español porque si no va a ser horroroso mi pronunciación. De hecho, bueno, que estamos hablando de polémica, porque en latino no sé cómo es Sueños de Fuga, ¿no? Sueños de fuga o sueños de libertad también. Yo creo que este es de los pocos casos que de verdad la traducción al castellano es mejor, superior que al original. Cadena Perpetua me parece como, primero, que es más sencillo, es mucho mejor vendible a la hora de tal, te deja muy claro y tampoco avanza tanto, ¿no? Aunque te digo, Cadena Perpetua es un poco oscuro. Bueno, la película Sueños de oscuro. libertad es más como a lo que apunta. Yo aquí un poco defendiendo, ¿no? Yo prefiero Cadena Perpetua porque no...
O sea, Sueños de libertad ya tiene la palabra libertad, que es de lo que va a hablar la película, no tienes por qué explicitarlo tanto. Pero bueno, Ya. son Que marketing, que no supieron hacerlo en Estados Unidos. Claro, es eso. Cabe decir que él tuvo 7 nominaciones a los Oscars, no ganó ninguno, pero eso es lo que digo, fue un desastre en taquilla, sobre todo por lo del título, nadie lo entendió, y también porque se estrenó junto a Pulp Fiction y Forrest Gump. Entonces, bueno, fue un año muy difícil de taquilla para ellos, pero luego la reestrenaron y en videoclub, todo este efecto del videoclub, que mucha gente a lo mejor no sabe lo que es, pero funcionó mucho mejor en videoclub, y entonces a partir de ahí el boca a boca, pues como pasó mucho con el Club de la Lucha, Blade Runner, ese tipo de películas que poco a poco con el tiempo se han ido haciendo de culto, bueno, en este caso no es de culto, sino una película ya en el Olimpo de Pero es que muchísima gente. incluso la gente que solo ve una peli los domingos así en casa y tal, seguro que la ha visto. Es que es película dominguera. Sí. Podéis ver Cadena Perpetua ahora mismo en Netflix, España, y bueno, se puede conseguir en cualquier lado, algún torrent. Debajo, por ahí debajo de las perdido. piedras, en un parque la encuentran. Seguro. En una piedra rara, ahí está.